A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Buen día y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Este programa está enfocado en informar a la comunidad sobre todos los temas que se pueden abordar sobre la salud oral para que la comunidad pueda entender un poco más la perspectiva desde el punto de vista odontológico y de una manera tal vez lúdica pueda estar mejor informada, ¿no? Hoy tenemos como invitada a la doctora Jamie. Hola. Y bueno, vamos a continuar con el programa anterior, ¿no? Que estábamos hablando un poco sobre qué tipo de dolores nos puede... ¿Qué tipo de dolores podemos tener en la boca y a qué pueden causarse cada uno de ellos? Entonces habíamos hablado un poco sobre las lesiones cariosas, sobre las lesiones que no son cariosas y ahora vamos a hablar un poco sobre la necrosis pulpar. Sí, en el programa anterior estábamos viendo cómo poder reconocer la etiología de los dolores que podemos sentir en boca. Vimos una de las más comunes, que son las lesiones cariosas, y también una que no es tan común, pero sí se presenta y es muy difícil de reconocer, son las lesiones no cariosas. El programa de hoy vamos a ver qué hacer cuando se complican ya las lesiones cariosas. Justamente estábamos diciendo en el programa anterior que muchas veces duele mucho y luego para el dolor y los pacientes ya sienten que no deben acudir al odontólogo porque ya no están sintiendo molestia, tal vez sienten la cavidad en boca que se retiene comida pero ya no hay dolor, entonces piensan que pueden esperar tiempo para ir, tal vez ya no es algo tan urgente. Pero no, cuando ya no sentimos dolor es cuando más debemos ir al odontólogo porque ya estamos en un estado en el cual tenemos necrosis, es decir, hay tejido necrosado, tejido muerto, contaminado dentro del diente y este tejido puede migrar hacia el hueso y infectar mucho más de lo que simplemente puede hacer una caries. Correcto, entonces al momento de nosotros tener una necrosis, lo que va a venir después o lo que vino antes muy probablemente en algunos casos fue una infección. Entonces hablamos de colonizaciones bacterianas que no son normales y que pueden causarnos muchos problemas, ¿no? Como habías dicho tú, migración de bacterias al interior del hueso, como habíamos hablado en el programa anterior, esto nos puede causar incluso en el peor de los escenarios una endocarditis bacteriana, la cual ya la hemos explicado y hemos explicado lo seria y complicada que puede llegar a ser, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto, si es que hemos sentido dolor, hemos sentido un huequito en el diente, definitivamente no tenemos que desatenderlo si es que este deja de doler, porque lo que puede venir también es inflamación, es mal olor, son cosas que realmente no queremos nosotros tener en nuestra boca porque igual esto puede afectar a la manera en la que nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros clientes y con nuestros amigos. Sí, las bacterias siempre van a buscar camino. Siempre van a abrir camino luego de una infección, entonces cuando ya tenemos bacterias dentro del hueso, estas tratan de salir por algún lado y lo más probable es que sea por el tejido blando. Muchas veces luego de una necrosis se forma un absceso. Este absceso, su nombre es periapical debido a que se encuentra en el ápice o en la punta de la raíz del diente, pero clínicamente, visualmente nosotros le vamos a ver es en la encía. ¿Qué pasa? Las bacterias llegaron al hueso, hicieron un túnel a través del hueso, llegaron hacia el tejido blando, a la encía y ahora sí están proliferándose. Este absceso es una infección en la cual ya presenta pus, tenemos, es una infección purulenta, la cual causa mucho dolor en momentos agudos,
causa mucho dolor y debe ser ya un tratamiento de emergencia. No puede esperar, debe ser intervenido por un endodoncista, el cual limpia el interior del diente, limpia el conducto para que las bacterias que ya están en el hueso comiencen a morir y pueda recuperarse y regenerarse del hueso. Correcto, entonces a veces los pacientes, yo he visto muchos pacientes que lo consideran esto igual como algo normal, ¿no? Como un granito, otra vez como una llaga, porque muchas veces no pueden encontrar la diferencia entre una llaga o esto, pero es algo muy muy claro, ¿no? Si vemos algo como una burbujita que parece tener un contenido líquido blanquecino, pues muy probablemente va a ser este tipo de absceso. Y hay una situación que el olor que desprende este absceso es muy fuerte, es un olor que realmente es a muerto, un olor necrótico, y es bastante desagradable. Entonces queremos evitar que esto suceda, y para eso tenemos, como tú has dicho, que utilizar a un endodoncista para que él pueda desinfectar por completo el área y pueda tratar de darle una vida a este dientecito que ha quedado, ¿no? O sea, que pueda mantenerse en boca y pueda tener al menos su función, ya que al momento de hacer la endodoncia, al ya estar necrótico, el diente pierde su sensibilidad al frío y al calor también. Y también su estructura se debilita de alguna manera por los procesos, pero se lo puede mantener en boca y evitar extraerlo, lo cual es algo muy importante. Ahora en la odontología es lo más importante tratar de mantener la mayor cantidad de dientes que podamos en boca y darle la mayor cantidad de oportunidades que podamos a un dientecito. Sí, no olvidemos que el mal olor va acompañado de un mal sabor. También muchos pacientes que presentan estos abscesos sienten que al momento de comer tienen mal sabor, es porque los alimentos hacen una ligera perforación en el tejido blando y obviamente el pus sale a la cavidad, se mezcla con los alimentos y ese es el mal sabor que ellos sienten. También los abscesos deben ser tratados a tiempo. En lesiones apicales muy extensas, lamentablemente, como lo dijiste, a veces se termina perdiendo el diente, no se puede solucionar porque la pérdida ósea es tan grande y para poder lograr una recuperación y regeneración del hueso hay que lamentablemente extraer el diente causante y salvar a los dientes vecinos, porque este tipo de lesiones va invadiendo hueso, va abarcando dientes vecinos, estructuras anatómicas que tenemos y pueden llegar a complicar, a ser un cuadro muy complicado. Correcto, entonces estas lesiones van a ser un foco infeccioso, ¿no? Que igual nos pueden traer muchas complicaciones en todo el sistema, porque es como una pileta de bacterias que está ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces sobre eso es lo que queríamos acotar un poco, lo importante que es la necrosis pulpar. Sí, enfatizar lo importante que es tratar todas las lesiones cariosas a tiempo para poder salvar el diente, salvar el hueso y las estructuras vecinas. Recordemos que la boca es un conjunto de estructuras las cuales trabajan juntas y si se afecta una, podemos poco a poco ir perdiendo dientes, perdemos hueso, perdemos encía y se nos van complicando. Correcto. Entonces ahora sí, vamos a la parte periodontal, ¿no? Ya que hemos hablado un poco del diente, vamos a la parte de la encía y del hueso. Entonces, en general, la parte periodontal es lo que va a estar alrededor del diente, no el diente propiamente, sino lo que lo va a sostener y lo va a ligar al diente, a nuestro huesito. Entonces, por ejemplo, la encía, el hueso y el ligamento periodontal son de las partes más importantes en esta parte. Y el dolor lo vamos a sentir, como hemos dicho antes, al momento de masticar, ¿no? Otra manera en la cual podemos ver o tener un síntoma de enfermedad periodontal es el sangrado al momento de cepillarnos los dientes. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo no me cepillo mucho los dientes por la encía porque a mí me sangra, mis encías me sangran. Entonces, igual, lo consideran como algo normal, pero es algo que definitivamente no es normal. Y este sangrado se causa debido a una inflamación de la encía. Entonces, la encía es un tejido blando, el cual necesita estar libre de interferencias para estar bien y no estar irritado, ¿no? Y al momento de nosotros no usar una técnica de cepillado adecuada, como la de VAS modificado que ya hemos hablado antes en el programa, se empiezan a acumular alimentos en este espacio y también cálculos causados por los minerales que se encuentran en la saliva, que vienen a ser como unas piedritas que se forman alrededor de la encía. Entonces todo esto va a causar inflamación en la encía y va a causar este sangrado que no es normal. Entonces, si presentamos, por ejemplo, un sangrado, al momento de cepillarnos los dientes debemos acudir al odontólogo para
identificar las causas del mismo y buscar una manera de solucionarlo antes de que esto avance a estratos más avanzados como el ligamento que va a unir al diente al hueso o al hueso propiamente dicho. Sí, recordemos que los dientes se encuentran dentro del hueso unidos por estructuras de tejido conectivo, las cuales también tienen la capacidad de sentir. Cuando tenemos un diente que presenta una fisura o una fractura, van a sufrir ambos. Como los dijiste, sufre también el diente, la parte nerviosa del diente, y sufre el ligamento, sufren las estructuras y las encías, porque esta fractura o fisura permite cierto movimiento que no debería tener el diente, y se empaquetan alimentos, se empaquetan bacterias, las encías comienzan a sangrar porque tenemos un crack, el cual está lastimando todas estas fibras. Y esto también causa mucho dolor. Muchas veces como lo dije, es un poco escondido. Las fisuras no podemos verlas radiográficamente y dependiendo a qué nivel están, no podemos verlas tampoco clínicamente. Muchas veces solo vemos es el movimiento del diente o lo que nos refiere el paciente. El paciente dice que cada vez que está masticando algo duele. ¿Por qué duele? Porque el diente se está moviendo en un punto donde no debería haber movimiento. Y este movimiento causa transmisión de estímulos hacia el nervio y también causa lesiones en todas las fibras conectivas que estamos viendo, que estamos justo hablando alrededor del diente. Podemos ver en la siguiente imagen cómo son los diferentes tipos de fracturas que pueden presentar los dientes y ver que no solo se afecta el diente, también se afecta el hueso, se afecta la encía y en la imagen podemos ver cómo son las fracturas de los dientes. Correcto, entonces vamos a encontrar, como tú has dicho, una pequeña fisura, la cual es menos evidente que la que vemos aquí, y también las fracturas horizontales y las fracturas verticales. En este caso estaríamos viendo una fractura horizontal, ¿verdad? Claro. Entonces, más adelante, o tal vez una manera en la cual sea fácil de ejemplificar para que la gente entienda, una fisura dental se va a ver como en esta imagen, como si el diente se hubiera trizado, ¿no? Entonces no se ha roto, no se ha separado por completo, pero existe como un camino, como una fisura, como que se ha trizado cuando se triza un vidrio, el cual hace que pierda la continuidad del tejido y se vuelva permeable para un montón de bacterias y cosas que tú ya has dicho antes. Entonces es por esto que el diagnóstico va a ser en algunas ocasiones difícil, por lo poco evidentes que pueden ser. Y como vamos a ver más adelante, incluso estas pueden llegar a estar en la raíz, por ejemplo, y pueden ser causadas por traumatismos, por bruxismo, por remorder los dientes, y lastimosamente algunas pueden ser rehabilitadas y otras no van a poder ser rehabilitadas. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, dependiendo a qué nivel son las fracturas, podemos nosotros determinar si es una fractura rehabilitable o no rehabilitable. Depende de cuánto tejido dentario nosotros tenemos en boca. Si es que es una fractura a nivel de la corona y tenemos 2 milímetros por encima de la encía, es decir, todavía podemos observar diente, o mediante un alargamiento de corona clínica, es decir, cortar un poquito de hueso y cortar un poquito de encía, podemos recuperar estos 2 milímetros, nosotros podemos considerar que la fractura es rehabilitable. Podemos poner una restauración que va a poder ser sostenida en boca con un buen pronóstico. Pero si la fractura es en un nivel mucho más adentro, hacia la raíz, adentro del hueso, ya es una fractura lamentablemente no rehabilitable porque es imposible llegar. Sacamos el pedazo que se desprendió, el pedazo que se fracturó, y la parte remanente del diente dentro del hueso es una parte muy corta y muy pequeña, la cual tiene difícil acceso, y también poner una restauración que va a ser mucho más larga o de un tamaño mayor al remanente dentro del hueso nos va a crear un tipo de fuerza, la cual vamos igual a terminar perdiendo el diente por medio de movilidad. El diente, si es que tiene una restauración muy extensa que no es capaz de soportarla, comienza a presentar movilidad y terminamos extrayendo. Entonces, este tipo de fracturas ya dentro del hueso son fracturas no rehabilitables. Y cuando ya presentan también fracturas con hueso, que el diente tuvo un golpe, algún impacto y también se fracturaron las tablas que están sosteniendo al diente, es lamentablemente una fractura no rehabilitable en los casos que ya no se puede hacer ferulización. Correcto, y este punto de vista que tú nos puedes dar sobre estas fracturas es muy importante
La doctora Gemina Pérez es especialista en rehabilitación oral, entonces si hay alguien que puede rehabilitar o no rehabilitar un diente es un especialista. Precisamente este tipo de lesiones o de fracturas deben ser manejadas a nivel de especialidad por lo delicadas que pueden ser y por el criterio que uno debe tener para determinar hasta qué punto se va a poder o no se va a poder salvar este dientecito, ¿no? Sí, recordemos que cuando las fracturas son causadas por un golpe, este golpe causa también muchas veces un rompimiento del paquete vasculonervioso del diente. Este ingresa a través del hueso por un pequeño agujero que se llama foramen al interior del diente, y si es que durante el golpe el diente sufrió algún movimiento, la unión del paquete vasculonervioso, que es una arteria, una vena y un nervio, se rompe y también se causa necrosis pulpar. Muchas veces el rato del golpe tal vez no lo vemos, pero en un control radiográfico van a presentar lesiones periapicales o hacemos las pruebas de vitalidad al diente y debemos remitir con un endodoncista para realizar la endodoncia y luego la rehabilitación. Por eso es muy importante que luego de las fracturas debemos asistir a nuestros controles para hacer controles clínicos y radiográficos, porque es un golpe que afectó muy duro al diente y debemos controlar que no se presente ninguna complicación. Correcto, entonces es muy importante siempre que tengamos algún accidente, algún golpe, o hay veces que la gente está comiendo un pedacito de pan o alguna cosa y siente tal vez un pedazo de diente flotando por ahí en la boca. Entonces, si esto sucede, no es algo normal y es algo que definitivamente se lo puede manejar en el consultorio, y como hemos visto, tal vez en este caso ya utilizando más de una o dos especialidades, hasta 3 con el periodoncista, el endodoncista y el rehabilitador. Sí, eso en cuanto al dolor que podemos sentir por medio del nervio o el paquete vasculonervioso del diente y también por medio del ligamento periodontal. Ahora vamos al dolor que sentimos solo a través del ligamento o de las estructuras blandas que se encuentran rodeando al diente. Este es un dolor ya periodontal. Periodonto se llama todas las estructuras blandas que rodean y sujetan al diente en su posición dentro del hueso, en su alveolo. Podemos ver claramente en la imagen cómo es una estructura sana y cómo es una estructura la cual ya se ve afectada. Correcto, entonces en el lado izquierdo, en donde estaría la parte A de la imagen, vemos una estructura normal, con integridad, el hueso tiene una continuidad y una forma, y la encía está justo al nivel en el cual debería estar a nivel del diente, ¿no? Pero por otro lado, en el lado B, al lado derecho de la imagen, podemos notar algunos cambios en la estructura del hueso. Por ejemplo, vemos cómo ha perdido la continuidad y se ve como si se hubiera truncado o reabsorbido. Y igual podemos ver la encía bastante inflamada, muy rojita e incluso lejos del nivel ideal al cual debería estar en relación del diente, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay un dolor periodontal. Entonces el diente podría estar bien, podría estar íntegro, pero las bases que lo están soportando tienen definitivamente una contaminación o hay algo que las está afectando, probablemente igual el tipo de mordida que tenga el paciente y que está causando este tipo de situación. Y este tipo de inflamación en la encía es lo que va a causar al momento del cepillado en muchas de las ocasiones de muchos pacientes estas encías sangrantes, ¿no? Entonces escupimos y la espuma sale rosadita en vez de salir blanca como debería ser. Sí, este tipo de dolor es muy común, sobre todo en niños que no presentan buenos hábitos de higiene. Muchas veces los niños al momento de comer se quejan que les duele comer. Y pensamos que tal vez no les gusta la comida, no quieren comer ese día, no están con hambre o simplemente, exactamente, están malcriados y no quieren comer. No, debemos prestar mucha atención porque el dolor periodontal, el dolor que sienten las encías, es un dolor muy fuerte que nos impide poder disfrutar de una comida. Y esto también va ligado con la mala nutrición de los niños. No pueden comer bien, no se sienten bien al comer, sienten dolor, entonces ellos dejan de comer. Debemos tener como una llamada de alerta. Los niños no siempre que presentan una enfermedad periodontal en las encías van a presentar caries. Entonces nosotros le chequeamos a los hijos en la casa, le ven y no tienen ninguna lesión cariosa, no tienen algún punto negro, entonces dicen no hay por qué ir al odontólogo, no hay llamada de atención. No, las encías también pueden estar inflamadas, pueden estar rojizas, sangrantes, entonces los niños sienten dolor al comer y por ende tienen una mala nutrición. Correcto, entonces en este caso, especialmente para los niños,
muchas veces los papacitos tienen miedo de llevarle al niño al odontólogo por alguna mala experiencia que ellos mismos tuvieron en la infancia o que su hijo pudo haber tenido en general de miedo o de rechazo, lo cual es algo a veces normal, pero en este caso también hay especialista para los niños, ¿no? El odontopediatra. Y es muy importante porque, como tú has dicho, si es que el niño empieza a dejar de comer, empieza a tener problemas de nutrición. Si tiene problemas de nutrición, puede tener problemas de concentración, bajo rendimiento en la escuela y un montón de otras situaciones que deben y pueden ser manejadas. Y que a veces solo cambiando, por ejemplo, el hábito o la manera en la que el niño se cepilla los dientes o visitándolo cada 6 meses al odontólogo para hacer su limpieza, se pueden evitar y podemos hacer que el niño tenga una vida más plena y saludable. Entonces siempre tenemos que tener muy en cuenta eso y no olvidarnos que esta puede ser una de las causas por la que los niños pueden empezar a dejar de comer, ¿no? Sí, para comprender un poco cómo son las enfermedades de los tejidos blandos o los tejidos periodontales, vamos a ver de acuerdo a su gravedad. El primer estadio o la parte inicial de la inflamación de las encías es la gingivitis. Gingiva es encía, entonces es inflamación de las encías. ¿Cómo podemos reconocerlas? Son encías rojas, brillantes, sangrantes y dolorosas. Esta gingivitis puede ser tratable por medio de limpiezas periódicas con el odontólogo y unos buenos hábitos de higiene que deben ser instruidos por el odontólogo. Correcto, entonces como vemos aquí, justo lo que hablábamos, las encías que están sangrantes y como las vemos con un volumen mucho más grandes, como que no son tan triangulares, sino ya se las ven como redonditas, como gorditas de una hiperplasia, con un volumen muy elevado, y esto es por la inflamación que se está causando, ¿no? Ya sea por bacterias, por cálculos, por algunas circunstancias. Entonces esto es una bandera roja que nos debería decir es hora de ir a hacerme chequear, porque o si vemos por ejemplo a nuestros hijos es hora de llevarlos a hacerlos chequear para que el odontólogo lo solucione muy pronto. Y a veces esto podemos ver en personas de cualquier edad, ¿no? A veces lo podemos ver en adultos, adultos mayores, y también en adolescentes o en niños, y también en gente que utiliza tal vez aparatos o brackets. El cepillado puede ser a veces más complicado, ¿no? Entonces siempre el ortodoncista, que es quien pone los brackets, debe instruir que, por ejemplo, para este caso hay a veces cepillos interdentales o enhebradores de hilos para poder llegar a hacer la limpieza. Y siempre, incluso si es que tenemos dificultad para limpiarlos a los dientes y la parte entre los dientes, hay que darnos maneras y formas para llegar a todas estas áreas y evitar que se acumulen ahí los alimentos que son la causa principal. Sí, muchos de los pacientes que también pueden presentar gingivitis son pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes que por cierto tipo de medicación que toman tienen una reducción en la producción de su saliva, es decir, tienen serostomía, falta de salivación en la boca, los tejidos se secan y al tener menos salivación las bacterias proliferan. Cuando tenemos proliferación de bacterias, las encías no pueden soportar esta carga bacteriana y se inflaman como respuesta. Entonces, pacientes que tienen enfermedades sistémicas cuya medicación reduce la salivación en boca, sí debe también acudir periódicamente a sus controles porque van a tener acumulación de cálculos y una gingivitis por sus medicamentos que no podemos dejar de tomarlos, pero sí podemos evitar la gingivitis con buenos hábitos de higiene y controles de rutina. Correcto, y otro de los factores que comúnmente pueden afectar el sistema periodontal es el tabaquismo. El consumo de tabaco es algo que silenciosamente va a ir tomando estas áreas de la cavidad oral y en general de todas las mucosas con las que se encuentra en contacto el humo del tabaco, ¿no? Pero al ser la boca el lugar por el que pasa, no solamente va a afectar a los pulmones, sino también a las encías, las va a volver isquémicas, y esto va a hacer que estas encías tengan una menor capacidad de respuesta ante agentes infecciosos o patógenos, ¿no? Sí, en un estadio mucho más grave de la gingivitis se llama periodontitis. Como podemos ver en la imagen, la periodontitis ya no es solo inflamación de las encías, sino también es inflamación del hueso, acumulación de bacterias, pérdida de hueso. Y con la pérdida de hueso va acompañada por movilidad dentaria y es la segunda causa de pérdida de dientes. Cuando ya tenemos una complicación de la periodontitis, vamos a ver los abscesos. Como vimos al principio, los abscesos
periapicales se dan por infección dentro del hueso. Los abscesos periodontales son inflamación, son bolsas periodontales con contenido purulento dentro de las encías. Vamos a sentir la misma sintomatología que los abscesos periapicales, pero la etiología sí es diferente, es decir, son causados estos por las encías. Y por último, uno de los dolores muy frecuentes que podemos sentir son los dolores articulares. La articulación temporomandibular, la cual mueve la mandíbula, es una articulación que tiene muchas estructuras, está formada por ligamentos, por músculos, por huesos, y todos estos tienen la capacidad de sentir y de doler. Entonces, a veces este dolor es un dolor que no lo vamos a relacionar directamente con el odontólogo, debido a que no sentimos dolor a veces en los dientes o en la encía, pero es un dolor que igual está en el rostro y muchas veces nos duelen los oídos, nos duele toda la parte del mentón, de la mandíbula, y es muy importante acudir al odontólogo en este caso también, porque seguramente él podrá identificar si es una causa odontológica o es una causa que ya es más médica y que debe ser manejada por un médico. Pero en todo caso, las recomendaciones en este tipo de dolores es evitar, como tú habías dicho, abrir la boca demasiado grande, comer hamburguesas tal vez muy grandes, bostezar pronunciada o exageradamente, porque al ser estos tejidos no recuperables, como tú lo habías dicho, su elasticidad no se la vuelve a recuperar, y a la boca no poderla inmovilizar en una cirugía es más complicado la recuperación o el manejo quirúrgico de esta situación. Entonces es muy recomendable prevenir este tipo de problemas y acudir al odontólogo en caso de que tengamos cualquier dolor de este tipo. Sí, es muy importante poder reconocer cuál es la etiología del dolor que estamos sintiendo en boca para saber qué tratamiento es el adecuado. Esperamos que este programa haya servido mucho para poder reconocer en casa cuál es la sensibilidad y la molestia que estamos sintiendo o por qué nuestros hijos no están comiendo, y los vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas, con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.